Las últimas palabras de Zayn, pronunciadas sin cerrar los ojos, permiten a Xian desentrañar todos los misterios. Ansioso por obtener una explicación sobre las verdades ocultas, Xian se encuentra frente a Ekmel. El choque de espadas intensifica el odio entre las dos familias. Xian y Alia, presintiendo el peligro inminente, se muestran más cautelosos que nunca. La cirugía de Kaya transcurre sin problemas, pero las noticias de Zayn sumen a su familia en el dolor. Con Ekmel fuera de control, Xian secuestra a Denise para intercambiar a su hijo por otro. Este suceso provoca pánico en Alia y Xian, mientras que las revelaciones lo desmoronan todo en Alabora. Las palabras pronunciadas por Zayn en su último aliento poseen un poder que transforma por completo la historia, iluminando de repente la oscuridad y revelando cada sombra. Esas palabras no solo encierran el peso de una despedida, sino también la llave que abre la puerta a verdades ocultas durante años. Cuando Zayn cierra los ojos, como diciéndole, «Ahora te toca a ti», deposita una pesada carga sobre los hombros de Xian. Ira, tristeza y confusión se mezclan en Xian, y ha llegado el momento de afrontar las preguntas cuyas respuestas ha buscado durante tanto tiempo. Por eso, sus pies lo llevan directamente a la puerta de Ekmel antes incluso de que tenga tiempo de pensar. En ese instante, cuando se encuentra cara a cara con Ekmel, es como el choque no de dos hombres, sino de dos familias, dos mundos. No las palabras, sino incluso la respiración se convierten en armas gélidas. La ira en sus ojos condensa años de venganza en una sola mirada. Nadie cede, porque ahora ambos bandos comprenden que tienen mucho que perder. Incluso antes de que se disipe la conmoción de este encuentro entre Xian y Ekmel, la indescriptible inquietud que se ha instalado en Alia crece. La intuición de Alia es como una alarma, alimentada por el vínculo inquebrantable entre madres. A medida que el peligro se acerca, el mundo enmudece, los sonidos se amortiguan y solo se oye el latido del corazón. Alia se aferra a esa sensación durante todo el episodio. Xian siente la misma pesadez en la respiración. Es como si el cielo se preparara para oscurecerse, y ambos lo presienten. Cada paso, cada mirada, cada silencio presagia una tormenta inminente. La fugaz noticia de que la cirugía de Kaya salió bien es como un pequeño destello de esperanza en esta oscuridad, pero esa luz pronto se desvanece entre las sombras. Porque la mala noticia de Zayn golpea a la familia en su punto más vulnerable. Con la muerte de Zayn, la atmósfera en la casa cambia. Es como si las paredes se estrecharan, las habitaciones se volvieran más frías. Las palabras chocan al hablar, la respiración se apaga. Para Ekmel, esta noticia provoca un terremoto que sacude los cimientos de su ser. Ya de por sí nerviosa, Ekmel pierde la razón ante el dolor de perder a su hijo. A medida que el vacío en su interior crece, su mente sucumbe a la oscuridad. Tanto es así que el pensamiento, se llevaron a uno de mis hijos, me llevaré a otro también, empieza a tener sentido. Este pensamiento oscuro, este arrebato de locura, impulsa a Ekmel al estado más peligroso de la serie hasta la fecha. Y ese momento llega. El tiempo se detiene cuando la noticia del secuestro de Denise llega a la casa. El pánico en los ojos de Alia no es solo el miedo de una madre, es el primer grito de una tragedia que de repente le ha arrebatado la vida por completo. Los ojos de Xian, sin embargo, arden de ira, miedo y culpa. Todo el equilibrio en su hogar se hace añicos de repente. El silencio de un niño define el silencio de un hogar. La ausencia de Denise hace que ese silencio sea insoportable. Todos quieren decir algo, pero las palabras permanecen mudas, el miedo encadena incluso la lengua. Años de cansancio se asientan en los rostros de Xian y Alia. Pero, al mismo tiempo, despierta en ellos el poder de recuperar lo perdido. La ausencia de Denise no es solo la pérdida de una hija, es la revelación irrevocable de todos los rencores que ambas familias arrastran del pasado al presente. Las verdades que acompañan la búsqueda de Xian y Alia comienzan a aflorar conforme avanza el episodio. Cada verdad profundiza la brecha entre las familias, reabriendo viejas heridas. Incluso el silencio que resuena entre las paredes de la casa se convierte en un interrogatorio. ¿Quién oculta qué? ¿Quién protegió a quién? ¿Quién hirió a quién? Todos tienen sus propias preguntas que responder, y estas preguntas hacen que la familia sea aún más frágil de lo que ya es. En medio de todo este caos, la escena en la que Boran abre los ojos impacta al público como un rayo en medio de una tormenta. El despertar de Boran no es el fin para la familia Albora, sino un nuevo comienzo. Incluso esa mirada insegura, incapaz de comprender lo que siente y tratando de reconocer los rostros a su alrededor, evoca en el espectador la sensación de que algo va a suceder. Porque el despertar de Boran no es solo un regreso personal. Es una puerta que se reabre a los recuerdos de la familia, a los secretos del pasado y a las heridas que han sido ocultadas. Aunque Boran no hable, sus ojos lo dicen todo.
Una historia que ha permanecido silenciada durante años, cuya verdad nadie conoce, ahora comienza a respirar. El episodio 38, por lo tanto, trasciende una mera secuencia de eventos. Crea una atmósfera donde las emociones se entrelazan, el misterio y la tensión van de la mano, y los personajes revelan su lado más vulnerable. El descenso gradual de Ekmel a la oscuridad, la confrontación de Cian con el pasado, la lucha de Alia con el corazón de su madre, el silencioso regreso de Boran. Todo esto se combina para crear una historia tan oscura como cautivadora. Al final del episodio, el público se queda con una pregunta mucho más profunda que quien tiene razón: ¿cómo se recuperará esta familia? Pero quizás la mayor virtud del episodio 38 reside en cómo establece con tanta eficacia el peso emocional que impulsará la trama. Al terminar el episodio, el espectador experimenta una auténtica opresión en el pecho, porque lo sucedido es solo el comienzo de lo que ocurrirá en el próximo episodio. La muerte de Zayn, la desaparición de Denise, el despertar de Boran. Son como tres grandes llaves, cada una abriendo una nueva puerta. Por lo tanto, la pregunta que impregna la historia al final del episodio sigue siendo la misma: nada volverá a ser igual, así que ¿cómo se establecerá el nuevo orden? Usak Seir impactó a los espectadores con la impactante escena final de su último episodio. La supervivencia de Zayn y la posible salida de Alper Cancaya de la serie fueron algunos de los temas más comentados en las redes sociales. El descubrimiento por parte de Zayn de la implicación de su padre en la muerte de Boran y su posterior decisión de dispararse, en particular, suscitó la pregunta: ¿morirá Zayn? La devastadora confrontación y el colapso emocional del episodio final marcaron un punto de inflexión en la trayectoria de la serie. Al enterarse del papel de su padre en la muerte de Boran, Zayn, abrumado por la culpa, apretó el gatillo, apuntándose primero a la cabeza y luego al pecho frente a Nare, Cian, Kaya, Alia y Sadakat.